Bienvenidos, esto es Semana, los saludamos en este 24 de enero para hablarles de una grave denuncia que está haciendo el representante Andrés Forero. A través de sus redes sociales contó que se perdieron más de 1 millón de vacunas pediátricas del laboratorio Moderna. Y esto en medio de todo lo que está pasando en nuestro país es bastante preocupante. Representante Forero, bienvenido a Semana, ¿cómo está? Diego, muy buenas tardes, un saludo para ti, un saludo para toda la audiencia. Bueno, representante, entre tantas cosas que pasan en nuestro país, pues conocer esta denuncia que usted hace es bastante grave. Estamos hablando de más de 1 millón de vacunas. ¿Cómo así que se perdieron? Así es, estas son vacunas, tú lo mencionabas al principio, son vacunas del laboratorio Moderna y son vacunas que estaban enfocadas principalmente en los niños, son vacunas que se llaman vacunas pediátricas. Estas vacunas le llegaron al ministerio en el 4 de abril. Son 1.200.000 vacunas en total, le llegan al ministerio el 4 de abril 988.000 vacunas y a pesar de que les llegaron en abril, lamentablemente el ministerio las tuvo en su lugar de almacenamiento y no las envió a los entes territoriales, sino hasta 3 meses y medio después, cuando sacó una resolución del 12 de julio, que era la que definía cuántas vacunas debían llegarle a cada departamento y a el distrito capital. Entonces, un poco la denuncia que yo hago es que este gobierno, por cuenta de la desdignificación progresiva que se ha venido presentando desde tiempos de Carolina Corcho y ahora también con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, con los sesgos antivacunas que tiene el ministro Jaramillo, pues ahora vemos que se terminan venciendo estas vacunas, porque, me faltaba decir esto, se vencían el 16 de noviembre. Entonces, llegan un poquito tarde, hay que decirlo, pero pues llegan finalmente en abril, porque la retrasaron un poquito la ministra Corcho en ese momento, llegan en abril, y a pesar de que llegan en abril, las empiezan a distribuir a los entes territoriales solamente en julio, a partir de julio 12. Y ahí vemos que se terminan venciendo porque además no hubo un ejercicio de concientización, no hubo campañas de vacunación como debe haber adelantado el ministerio, y se pierden estas 1.080.000 vacunas que representan cerca de 70.000 millones de pesos, Diego, porque cada vacuna costaba $16.75. Como se perdieron 1.080.000 vacunas, pues eso equivale a 18 millones de dólares, y eso, pues al hacer la conversión con un dólar a 3.900 pesos, pues se convierten en 70.000 millones de pesos. Increíble esto que usted nos está contando, y es inexplicable cómo unas vacunas, un lote de vacunas dura 3 meses ahí en un almacén, tiradas prácticamente. Ahora, representante, recordará usted lo que dijo el ministro Jaramillo en el Congreso, y era que las vacunas contra la COVID-19 era un experimento que solamente funcionaba Sinovac. Así es, esa es como un poco, pues uno tratando de encontrar alguna explicación, pues tiene que recordar esas desafortunadas declaraciones del ministro, que obviamente pues van contra la ciencia, van contra la evidencia, y que pueden haber estado detrás de estas decisiones y que adicionalmente desincentivan la vacunación, que es lo que se necesita en este momento. Sabemos que llegó al país una nueva cepa, sabemos que hay un pico respiratorio que no está asociado exclusivamente con el COVID-19, hay que decirlo, pero pues si había vacunas disponibles, pues lo ideal es que el gobierno hubiera incentivado a la población a que las utilizara y no que se terminaran venciendo. De hecho, hay otro lote ya no de vacunas pediátricas, sino de vacunas bivalentes, Diego. Esas llegaron en el mes de octubre, llegaron tarde porque el gobierno retrasó su llegada y estuvimos con el riesgo de que tuviéramos que pagarlas sin que las hubiéramos recibido. Finalmente, después de que molestamos, el gobierno logró que, mejor dicho, permitió que llegan a finales del mes de septiembre, principios del mes de octubre, y otra vez se presenta la misma situación. El ministerio no la saca a los entes territoriales sino hasta 2 meses después, porque hizo la distribución a partir del mes de diciembre, con la situación de que se vencían en frasco a partir del 16 de diciembre. Lo que pasa es que en esas vacunas que no eran pediátricas, Diego, está permitido que se extienda un poco más la vida útil, pero también hay un riesgo de que esas otras vacunas adicionales puedan vencerse. La verdad, yo sí le pido al gobierno nacional y en particular al ministro Jaramillo que deje un poco de lado el tema de la reforma y se concentre en las responsabilidades y en las obligaciones que tiene el día de hoy, porque esa monomanía que tienen con la reforma y la desdignificación que han adelantado el ministerio ya es responsable de la pérdida de 70.000 millones de pesos. Y que mientras que usted nos cuenta todo esto, representantes, se han conocido casos de bebés de 6, 7 meses
que están en las clínicas por contagio de coronavirus. Es la verdad incomprensible lo que pasa con estas vacunas. Representante, mire, este tema pues no se puede desligar de la reforma a la salud. Con todo esto que está pasando en el Congreso de la República. Si con este lote de vacunas pasa esto, que se vencen, se pierde una plata, ¿qué podría pasar con todo el sistema si es manejado por el Estado colombiano? Pues eso me recuerda ese dicho de que, o mejor dicho, ese pasaje evangélico que dice que el que es fiel es lo mucho, pues lo será también en lo grande. Y aquí pues uno ve que lamentablemente en las cosas pequeñas el gobierno pues se hace un 8 y termina teniendo estos problemas tan graves, implica una pérdida de 70.000 millones de pesos. Pues no me quiero imaginar qué va a pasar cuando tenga una mayor responsabilidad y una mayor injerencia en todo el sistema de salud. La verdad es que el gobierno está pretendiendo que demos un salto al vacío. Entonces, tiene pocas responsabilidades y no lo está cumpliendo a cabalidad, no las está haciendo bien. Yo también he hecho denuncias de cómo se demoraron en la compra centralizada de varios medicamentos, en particular de medicamentos de hepatitis C y de tuberculosis resistente. Se demoraron en traerlos, tenían que comprarlos desde el ministerio, se demoraron 6 meses y pusieron en riesgo la vida de las personas que necesitaban esos medicamentos, y ahora vemos lo que está pasando con las vacunas, y así podríamos seguir con un sinfín de cosas. Entonces yo creo que esto muestra y es un piloto en cierta manera de lo que puede pasar cuando el gobierno tenga a su cargo mayores responsabilidades dentro del sistema de salud. Yo creo que el ministro Jaramillo debería entender que no queremos un ministro candidato presidencial, no queremos un ministro en campaña permanente, sino alguien que realmente se preocupe por nuestra salud, porque lo hemos visto desencajado en distintos escenarios, más como un candidato o un precandidato presidencial que como una persona que tiene que hacerse cargo de la salud de 45 o 50 millones de colombianos. La verdad tenemos una preocupación muy grave con lo que está pasando el día de hoy. Yo creo que ya la reforma no es el único riesgo, ya hay un riesgo por cuenta de las declaraciones, por cuenta de las acciones y las omisiones del señor ministro, pero obviamente también nos aterra y nos preocupa la posibilidad de que esa reforma se materialice y el ministerio, que ha mostrado una incompetencia muy preocupante, vaya a tener cada vez más y más responsabilidades. Representante, también hay otro tema aquí y es la plata. El ministro Jaramillo implícitamente dijo que no hay plata para la reforma a la salud y que se necesita una reforma tributaria. Recordará usted que el exministro Carrasquilla, cuando presentó su tributaria, pues casi que incendian el país. Ya el gobierno Petro aprobó una tributaria, se está hablando de una nueva y como lo revela el ministro Jaramillo, pues se tiene que hacer una tributaria para poder sostener la reforma a la salud. Esto en los próximos 10 años equivale a que mínimo se tiene que hacer una tributaria anualmente. Esto realmente, pues, van a clavar a los colombianos. Pues así es, Diego, y la verdad es que el ministro, en medio de esas declaraciones tan destempladas que dio en la ciudad de Bucaramanga, pues nos terminó dando la razón a quienes hemos sido críticos de su reforma, porque nosotros decíamos que esa es una reforma que está desfinanciada, una reforma que además tiene unos cálculos de impacto fiscal bastante precarios, pero el ministro nos termina dando la razón, reconoce que no está financiada y propone que pues a los empresarios y a la economía colombiana que ya la asfixiaron con la reforma de hace 2 años, pues el ministro pretende volverles a clavar, por decirlo en términos coloquiales, una nueva reforma para un proyecto y para una iniciativa que no tiene consenso, una iniciativa criticada por pacientes, por médicos, por académicos, y que básicamente pues va a implicar un mayor costo, pero sin que eso se tenga asociado una mejor prestación en materia de salud. De hecho, hasta el propio ministro de Hacienda un poco salió a desvirtuar lo que dijo el señor Jaramillo, no porque esté consciente, o mejor dicho, no porque crea que está financiada la reforma, sino porque considera que no es el momento para seguir asfixiando a la economía colombiana. Y de hecho dijo que lo dejáramos divagar. Realmente es muy preocupante la falta de coordinación al interior del gabinete y adicionalmente que estemos en manos en materia de salud de una persona que, según uno de sus propios colegas, no hace más que divagar. Pues, representante Andrés Forero, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana y contarnos detalles de esa grave denuncia que usted ha hecho con este tema referente a las vacunas
pediátricas. Que tenga buen día. A ti, Diego, muchísimas gracias, un saludo nuevamente y un saludo para todas las personas que nos ven, y pues volvemos a pedirle al gobierno nacional que no permita que pase con las vacunas bivalentes lo que ya pasó con las vacunas pediátricas, para que esos 70.000 millones de pesos no sigan creciendo. Un saludo para todos y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Que esté muy bien, representante. Y mientras todo esto ocurre, ya en 3 semanas, el Congreso de la República volverá a sus sesiones y la reforma a la salud será uno de los principales temas que se van a tocar allí. Veremos a ver qué ocurre. A ustedes, gracias por estar con nosotros. La cita a través de todas nuestras redes sociales e ingresen a www.semana.com para que encuentren allí todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén muy bien.